Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Yo solo me dirigí a Lorelei y me disculpe por ser muy rudo con su lapras. Gary, ¿estás lista para nuestra cita? Le hablé con una voz juguetona y sonriendo. Lorelei, claro que sí, nos encontremos en el restaurante que está por aquí cerca a las 8 p.m. dijo, sonriéndome y guiñándome el ojo. Nos dimos la mano para que la gente no saque otras suposiciones o ideas equivocadas. Yo solo salí del estadio ya que en una hora será mi batalla contra Bruno. Fui al centro Pokémon a revisar a mis Pokémon y de paso comí unos bocadillos en el centro Pokémon. Ya eran las 9:30 de la mañana y yo estaba en la sala de espera, hasta que me llamen para ingresar a mi batalla. Anunciador Gary, Oak y Bruno, pasen al estadio por favor, dijo el anunciador hablando por micrófono. Bruno, así que tú eres el ganador de la meseta añil, debo decir que te ves en forma, dijo Bruno sonriendo. Bruno, vaya, esas son muy grandes palabras, espero puedas cumplir tus palabras. ¿Tienes alguna preferencia de cuántos Pokémon usaremos? Dijo Bruno sonriendo. Gary, sí, quiero una batalla de 1 vs 1, usa a tu mejor Pokémon. Yo igual lo haré, dije mintiendo ya que no usaría mis mejores Pokémon. Referí, ¿listo? Comiencen, dijo el referí bajando las banderas y yéndose lejos. Anunciador, al parecer el alto mando Bruno y Gary Oak quedaron en tener una batalla de 1 vs 1, dijo el anunciador emocionado. Bruno, bien, si así lo quieres, Machamp, yo te elijo, dijo Bruno lanzando su Pokébola y apareció un Machamp NVL47 que se veía muy fuerte. Gary, bien, Pidgeot, sal a la batalla, dije sacando de su Pokébola a Pidgeot. Gary, Pidgeot, ataque de ala. Bruno, Machamp, golpe cruzado. Pidgeot voló hacia Machamp con sus alas brillando y Machamp cruzó los brazos que estaban brillando y corrió hacia Pidgeot. Ambos ataques chocaron, al principio se venían parejos pero Machamp salió volando rápido y se estrelló en la pared, quedando inconsciente con los ojos en remolinos. Anunciador Gary Oak y Pidgeot son los ganadores de esta batalla, dijo gritando con emoción el anunciador. Anunciador, con este ritmo puede que tengamos un nuevo campeón de canto, dijo, y el público gritaba con emoción. En el palco del estadio se encontraban 3 personas que eran el resto del alto mando y me miraban fijamente. Agatha, el chico tiene talento para ser un campeón, ¿no lo crees, Lance? Dijo sonriendo Agatha. Lance, sí, sus Pokémon están bien entrenados, pero no se la dejaré tan fácil si logra derrotarte. Agatha dijo sonriendo con desafío. Agatha, Lance, ¿podrías hablar con Godsoe Pata que anuncie que quiero una batalla de 1 vs 1, ya que no quiero batallas innecesarias de 6 vs 6, quiero un 1 vs 1 con nuestros mejor Pokémon, dijo sonriendo Agatha. Lance, está bien, ahora mismo hablaré con Godsoe, él se encargará de avisarle a Gary Oak, dijo yéndose Lance. Yo estaba en la sala de espera que hay para los entrenadores, estaba comiendo bocadillos y tomando una bebida, hasta que entró Charles Godsoe. Godsoe, hola Gary, por lo visto estás reponiendo energías, te venía a comentar que la señora Agatha quiere una batalla de 1 vs 1 contra ti, ¿qué dices? ¿Aceptas o quieres una batalla normal de 6 vs 6? Dijo sonriendo amigable Gary. Por mí no hay problema, señor Godsoe, más bien me parece increíble, ya que no quiero una batalla innecesaria de 6 vs 6, con solo una batalla de 1 vs 1 estoy satisfecho, dije sonriendo al buen tipo de Godsoe. Godsoe, pues te deseo buena suerte Gary, aunque creo que no la necesitarás, dijo sonriendo con confianza hacia mi Gary. Gracias señor Godsoe, dije sonriendo, y Godsoe se marchó a informar al anunciador para que el anunciador le informe al público sobre que la próxima batalla será 1 vs 1. Ya eran más del mediodía, exactamente eran las 2 p.m. de la tarde y yo estaba en la sala de espera preparado para mi combate. Anunciador, llegó la hora de la batalla del joven prodigio Gary Oak vs Agatha del alto mando, dijo con emoción. Yo salí al estadio y vi cómo salía Agatha con confianza. Referí, ¿listos? Comiencen, dijo y se alejó. Agatha, pensé que como nieto de ese hombre, estarías jugando con tipo Pokédex, dijo con burla Gary. Yo no estoy hecho para eso, dije sonriendo de lado y no haciendo caso a sus burlas, ya que solo quiere hacerme perder control de mis emociones, pero eso no funcionará conmigo Agatha, entonces daré todo de mí, en esta batalla. Gengar, te elijo a ti. Dijo y sacó un Gengar de su Pokébola que estaba en su bastón. Su Gengar medía 1,60, un poco más de lo normal, y se sentía un frío indescriptible al estar en su presencia. Gary, veamos quién es el mejor, anciana. Gengar, sal a la batalla, dije, y de mi sombra se vio unos ojos rojos muy oscuros y una sonrisa escalofriantes.
De mi sombra salió poco a poco hasta estar de mi frente a mí. Mi Gengar, a diferencia del de Agatha, era color morado muy oscuro, casi pareciendo negro y media 2 metros. Gary, en esta batalla tendré que darle órdenes a Gengar mediante nuestra conexión mental. No quiero correr riesgos con Agatha ya que ella es muy fuerte, dije pensando. Gary, Gengar bola sombra, dije por telepatía. Gengar mandó una bola sombra que fue contrarrestado por Gengar de Agatha, que le ordene que usará bola sombra. Hubo una fuerte explosión que levantó mucho polvo, pero mi Gengar no había en el campo de batalla ya que pasó a las sombras. Gary, ahora Gengar puño sombra, dije, y Gengar apareció debajo del Gengar de Agatha y conectó un fuerte golpe que lo envió volando hasta chocar con la pared y quedando muy lastimado. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha, hasta la próxima. El Gengar de Agatha se levantó, pero estaba muy lastimado por el puño sombra de mi Gengar. No es que su Gengar sea débil, es que mi Gengar es mucho más fuerte. Agatha, Gengar a las sombras. Dijo Agatha y Gengar pasó a las sombras donde no aparecía por ningún lado, pero yo y Gengar sabíamos dónde estaba, yo por su aura y Gengar porque puede sentir a la perfección las sombras y presencias. Gar y Gengar, bien aparezca ese Gengar usa puño sombra, con todo dije, y Gengar solo sonrió con maldad. Gengar de Agatha apareció frente a Gengar de mí y tenía una bola sombra más grande que él mismo, pero al siguiente segundo Gengar de Gary apareció frente a él conectando un poderoso puño sombra y la bola sombra explotó haciendo una enorme explosión. Después de que se despejó el polvo, se vio a Gengar de Agatha tirado en el suelo con remolinos en los ojos y mi Gengar comenzó a salir de mi sombra. Referí, Gengar no puede continuar. Garioaki y Gengar son los ganadores, dijo emocionado el árbitro de la batalla. Agatha, tus Pokémon son muy fuertes, los entrenaste muy bien, dijo Agatha sonriendo. Gary, gracias, su Gengar es muy fuerte pero el mío es aún más, dije sonriendo. Todas mis batallas contra el alto mando se estaban pasando en vivo por todo Kanto y otras regiones cercanas que veían emocionados cuán fuertes son mis Pokémon. Anunciador, la batalla por el título de campeón se llevará a cabo esta noche a las 7 p.m, puede que tengamos un nuevo campeón o que el actual campeón Lance mantenga su título de campeón, dijo emocionado el anunciador. Yo me fui a la sala de espera y le dije a unos trabajadores de la liga que me traigan bebidas y bocadillos, ya que si salía del estadio todas las personas me pedirían fotos o autógrafos y eso es estresante, dije suspirando. Time skip 7 p.m. Ya eran las 7 p.m. y yo estaba entrando al estadio porque el anunciador ya nos hizo la llamada a mí y a Lance. Al ingresar al campo de batalla, que era de tierra plana nada más, me encontré con la mirada de Lance pero solo sonreí. Anunciador, damas, caballeros y Pokémon, esta será una batalla por el título de campeón de 1 vs 1 a petición del campeón Lance y el señor Garioaki estuvo de acuerdo, dijo el anunciador con emoción. Lance, eres muy bueno en las batallas, Gary, pero no te la dejaré fácil. Dragonite, yo te elijo, dijo lanzando su Pokébola, saliendo un Dragonite que lanzó un fuerte rugido. Gary, yo seré el que ganará. Gyarados, sal a la batalla. Y abrí mi Pokébola saliendo un enorme Gyarados rojo de 15 metros que lanzó un poderoso rugido que hizo retroceder a Dragonite y Lance. Dragonite, aliento dragón, dijo Lance a su Dragonite, que envió un aliento dragón hacia Gyarados. Gary, Gyarados hidrobomba, dije, y Gyarados lanzó un hidrobomba que impactó con el aliento dragón de Dragonite y los dos ataques colisionaron levantando mucho polvo. Gary, Gyarados danza lluvia, dije, y Gyarados formó una bola de agua que envió al suelo y comenzó a llover en el estadio. Los ataques de Gyarados ahora serán más poderosos, se despejó el polvo y se veía a un Gyarados y Dragonite mirándose con desafío hasta que los dos, sin recibir órdenes, mandaron un hiperrayo muy poderoso. Ambos ataques luchaban por la dominación, pero el hiperrayo de Gyarados avanzó hasta impactar en Dragonite y fue enviado a estrellarse con la pared donde quedó incrustado. Todos los que veían por la batalla por televisión, estaban ansiosos por saber si el Dragonite de Lance está fuera de combate o seguirá peleando. El Dragonite de Lance salió de la pared y se puso de pie aunque estaba muy lastimado por el hiperrayo de Gyarados. Lance estaba un poco nervioso y concentrado en la batalla, que recién se dio cuenta que yo solo estaba sonriendo por tener una buena batalla y que estaba al pendiente de mi Pokémon. En cambio él solo estaba prestando atención a Gyarados y buscando una debilidad. Lance solo sonrió y se comenzó a relajar. El Dragonite de Lance salió del polvo y Lance le dijo que hagan todos lo posible, no importa si pierden. Lance, Dragonite trueno, dijo Lance emocionado de encontrar a alguien más fuerte que él, y Dragonite mandó un trueno hacia Gyarados. Gary, Gyarados hidrobomba con todo, dije, y Gyarados contrarrestó el trueno con un hidrobomba, pero el trueno pasó a través del hidrobomba e impactó con Gyarados que estaba como si nada.
Gracias a Danza Lluvia el hidrobomba de Gyarados superó el trueno de Dragonite que fue mandado a estrellarse con la pared del estadio. Donde al despejarse el polvo se vio a Dragonite inconsciente. Referí Dragonite no puede continuar, el ganador de la batalla es Garioak Gyarados anunciador damas y caballeros el ganador es Garioak. Y el nuevo campeón de canto. Dijo gritando emocionado las personas solo gritaban y aplaudían con emoción, ya que la batalla si bien no duró mucho fue increíble ver una batalla de dos Pokémon de nivel campeón. Yo solo levanté la mano saludando a las personas, y sonriendo ya que cumplí una de las metas que tenía por ahora. Hasta que Lance se acercó a mí. Lance Gary eres un buen entrenador, mucho mejor que yo diría, serás un buen campeón y representante de canto dijo sonriendo feliz Gary gracias Lance, disfrute mucho de nuestra batalla, y no pienso ser campeón por más de una semana, ya que soy joven, tengo 18 años y quiero salir a explorar todo el mundo y ser campeón solo me mantendrá en canto. Lance entendió lo que dije, ya que él fue campeón y a pesar que un campeón tiene sus vacaciones no son más de 2 semanas al año. Lance entiendo a la perfección lo que quieres decir dijo sonriendo soy Madara Uchiha.